Arte y compromiso social. El Centro Cultural San Clemente de Toledo acoge hasta el próximo 5 de diciembre la exposición Rostros de la opresión de Luiso García, una mirada reivindicativa y solidaria con quienes más sufren y de la que vamos a hablar ahora con su autor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo podríamos definir esta exposición? Bueno, la exposición busca ser un lugar de reflexión en el que nos enfrentamos a varios tipos de opresión y tratamos de entender la conexión que hay entre ellos. A priori entras y te encuentras cuadros dedicados a agresiones sexuales, a inmigración, a desahucios. Entonces, bueno, de primeras a lo mejor cuesta entender un poco por qué conecta todos esos cuadros y viene a hablar precisamente de eso, de todos los tipos de opresión y de lo injusto que es atender solo unos y ignorar o despreciar otros que a lo mejor no nos interesan tanto y que están igualmente conectados con la sociedad que nos rodea. Y otro de los objetivos es remover conciencias, ¿no? Cualquiera que pase por esa exposición no sale igual, ¿no? No deja indiferente. Claro, esa es la idea precisamente, o sea, que entendamos nuestra responsabilidad con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Muchas veces eludimos esa responsabilidad y se la cargamos a los políticos, cosa que evidentemente tenemos que hacer, pero tenemos que entender que para cambiar las cosas tenemos que empezar desde nuestra posición y desde entender nuestra forma de consumir, de relacionarnos con todo lo que nos rodea, para entender pues eso, la responsabilidad que tenemos y todo lo que podemos hacer para cambiar y para enfrentarnos a ese tipo de justicias. Y Luiso, ¿cómo nació esta exposición? ¿En qué momento surgió esa idea? Bueno, nace en el sentido de que digamos que mi trabajo como artista va de la mano a mi trabajo como activista. Entonces siempre me gusta poner aquello que mejor se me puede dar, que puede ser el pintar, dibujar, a disposición del activismo. Entonces siempre con lo que más cómodo me siento es con mi trabajo de activista en ese sentido y poner a disposición del activismo todo ello. Y vemos en las imágenes, lo hemos visto antes, en las imágenes de esa exposición, que utiliza el negro, ¿no? para pintar a los castigadores y a las víctimas, utiliza un color, el rojo, más potente, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, trato de combinar muchos colores para buscar el foco de importancia en cada cuadro, que llame la atención, aunque realmente digamos que en esta exposición, por ejemplo, lo que menos me preocupa es cómo están trabajados los cuadros, técnicas y demás, sino la fuerza de la imagen, que muchos de los cuadros son muy crudos para que busque ese impacto en la persona que lo está viendo y que le llegue dentro y le haga reflexionar y pensar. ¿Es importante, cree que es importante que artistas como usted hagan esa crítica social a través de las exposiciones, a través del arte? Sí, o sea, yo creo que realmente durante toda la historia del arte el artista siempre ha tenido la responsabilidad moral y social de retratar todas las injusticias y creo que hoy en día sigue siendo nuestra responsabilidad el usar las salas de exposiciones, usar redes sociales para crear una obra crítica que denuncie y que sea incómoda. Creo que a mí siempre los artistas que más he admirado han sido todos los artistas que han tocado eso, que buscan un poco eludir lo comercial para centrarse en lo incómodo y lo que al final lo que buscas es que el pueblo reflexione y que digamos que tu obra sea la voz de quienes no la tienen y sea una especie de altavoz y que llegue a gente que a lo mejor no podría llegar. A veces también para el artista eso es más complejo, ¿no? Para difundir también su obra, ¿no? Claro, el sí. que sea incómodo, digo. Claro, es complejo, primero porque evidentemente eso hace que tu obra no sea comercial, por tanto, desde un punto de vista económico, pues no vas a tener los beneficios que tendrías haciendo otro tipo de trabajos y luego también porque, claro, el tocar ciertos organismos, tocar política, tocar justicia, tocar monarquía, tocar ciertas cosas puede incluso llegar a traerte problemas como ha pasado, estamos viendo que ha pasado con raperos, con tuiteros o con artistas en general que han visto censurada su obra, incluso que han tenido que sentarse en banquillos. Si hablamos de su obra, ¿cómo es la evolución de su trabajo a lo largo de estos años? ¿Ha cambiado mucho? Ha cambiado en estilo. Yo empecé con un estilo más
expresionista, por así decirlo, porque mis años estudiando en la Facultad de Bellas Artes me sentía muy identificado con la obra de Antonio Saura, del Picasso, del Guernica, de Osvaldo Guayasamín, y luego fui un poco dulcificando los trabajos, el trazo, para buscar algo que llegase más a la gente, que me permitiera retratar miradas de una forma más realista, para así llegar a más gente y hacer reflexionar a más gente. Y de toda esta exposición que está en el Centro Cultural San Clemente de Toledo, ¿hay alguna con la que se quede especialmente, que le haya gustado más por el mensaje que transmite? Bueno, al final he quedado bastante contento con todas, porque todos los temas que se tocan, sí es verdad que son 5 salas. Hay una sala dedicada a mi activismo, en el que yo ya me siento más identificado y en el que trabajo, que es el dedicado a defender los derechos de los animales. Y digamos que esa sala pequeñita en la que me dedico unos cuadros a la explotación animal, siempre es la que trato con más cariño, a pesar de que evidentemente tocamos feminismo, tocamos guerras, inmigración. Los cuadros de inmigración son bastante crudos y al final pues me siento muy contento con todos. Y he disfrutado y lo he pasado bastante mal haciéndolos, porque son muchos muy crudos, y he tenido que tragar muchísimas imágenes, muchísimas noticias para buscar un poco la inspiración y tratar de empaparme de todo ese dolor, y ha sido una exposición bastante cruda. Entonces al final, bueno, he quedado bastante contento con todas. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer esta exposición? Pues llevamos trabajando desde el principio de año, que fue cuando se acordó hacer la exposición, y llevamos trabajando al principio de año. Además, como es una exposición que va cogiendo del día a día, o sea, digamos que si esta exposición seguramente se hubiese hecho dentro de 3 meses, pues tendría a lo mejor 10 cuadros nuevos sobre 10 cosas que hayan pasado hasta entonces. Además, estos cuadros van incorporados, también van citas y poemas, ¿no?, que también invitan también a la persona, al público que vaya a esa exposición, a la reflexión. Claro, sí. Igual que en una exposición anterior que fue dedicada a la realidad de la tauromaquia, sí me gusta también utilizar un poco el texto para poner la obra en un contexto, que la persona que está viendo entienda primero de qué se está hablando, de qué persona. En esta exposición, por ejemplo, hay cuadros dedicados a presos políticos, a mujeres silenciadas, y contar un poquito brevemente la historia de esa persona con un texto, y además también invitar a que cuando salgas de la exposición sigas buscando sobre algo que a lo mejor desconocías, sobre qué está pasando en Arabia Saudí, qué está pasando en X sitios, y digas: esta chica que ha retratado, que está presa en una cárcel en Arabia Saudí, ¿por qué busques y por ejemplo, te empiezas a enterar de cómo están viviendo, cómo sufren las mujeres la represión en esos países o en muchos otros? ¿Y eso lo he notado en el público que hasta ahora se ha acercado a esta exposición, esa reacción? Sí, la verdad es que está teniendo muy buena aceptación, y la gente sí se está poniendo en contacto conmigo para agradecer el que haya retratado ciertos temas por su desconocimiento, muchos de ellos, y otros porque a lo mejor hay mucha gente que no los toca, o que se tienen un poquito de lado, y como empezamos la entrevista hablando de las diferentes formas de opresión, al final lo que la exposición viene a retratar es el entender que tenemos que hacernos responsables de todas las formas de opresión y no solo de aquellas que nos afectan, y entender que igual que somos oprimidos, también somos opresores, y si no queremos ser oprimidos, tenemos que revisar nuestros privilegios para no ser opresores. ¿Y por dónde pasan sus próximos proyectos, Luiso? Pues mi próximo proyecto es un libro dedicado, en este caso a explotación y maltrato animal, y esta exposición sí me gustaría moverla en más ciudades también. Que pase más, ¿no?, por otras ciudades de Castilla-La Mancha, sí, o de fuera incluso. Sí, exactamente, y de fuera. Hay varias ciudades que se han interesado en poder exponerla en 2019, y bueno, estamos trabajando a ver si hay suerte. Pues Luiso García, muchas gracias por habernos acompañado, y recordamos que esa exposición aún se puede ver, ¿no?, hasta el 5 de diciembre en el Centro Cultural de San Clemente de Toledo. Muchas gracias por habernos acompañado y muchísimo éxito. Muchas gracias.